Hola, ¿qué tal amigos y amigas que se encuentran conectados a esta hora a la radio de la Universidad del Biobío, a todos nuestros oyentes que nos siguen a través también de las redes sociales, de nuestro Spotify, de nuestro YouTube, porque aquí es donde encontramos toda la información y todos los acontecimientos que pasan en nuestra universidad. Hoy tenemos un tema bien interesante porque siempre en las últimas épocas se ha hablado mucho sobre la inteligencia emocional, sobre lo importante que es de empezar a implementar este tipo de educación también en los niños. Y para eso vamos a hablar con las especialistas y tengo un grupo de invitadas que yo creo que reflejan este tema porque están trabajando en esto. Entonces, en primera instancia quisiera saludar obviamente a nuestra amiga de la radio de la Universidad del Biobío, que también tiene un programa que está relacionado con este tema y por eso fue que también que la invitamos también a conversar, es a nuestra académica del Departamento de Ciencias de la Educación, la profesora Nelly Lagos San Martín. Ella es doctora en educación por la Universidad de Alicante. Nelly, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Mauricio, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo has pasado este tiempo? Ay, ¿cómo te has sentido tú en tu papel de tener un programa de radio aquí en la UBB? Bueno, yo honradísima de estar en la radio, era un ejercicio que no había hecho antes y me ha gustado mucho y feliz. La Bueno, verdad que y te quedaste porque ya estás proyectando un nuevo programa, ¿no? sí, ya estamos, pronto va a salir con un nuevo programa que se llama Diálogos Diversos, Diálogos porque la diversos. verdad es que la experiencia es muy bonita, la de la radio. Sí, es un medio que yo creo que ha tomado fuerza en el último tiempo porque nos dimos cuenta que nos permite también comunicarnos y tiene la cercanía, ¿no? La radio parece que no va a desaparecer. Bueno, pero me gustaría, para continuar con la presentación de nuestras invitadas, quiero seguir con Mariana Andrea Durán Fontecilla. Ella es docente, bailarina, intérprete e investigadora del cuerpo, las neurociencias y el neuroarte, parte del movimiento humano y las artes escénicas performáticas. Cuenta con una trayectoria académica y profesional de 14 años en distintas universidades e instituciones educacionales en el área de la formación docente, primera infancia, personas mayores, personas con discapacidad múltiple, política pública e inclusión con perspectiva de género. Mariana, ¿cómo estás? Hoy, tremenda presentación, gracias Mauricio. Bien, Y bien. me faltó más presentación porque tenía más, pero la tuve que cortar. ¿Cómo estás? Me cuesta un poco resumir el currículum en un extracto de lo que uno ya lleva haciendo en educación por muchos años. Soy profesora, yo estudié educación física de base, pero ahí te cuento un poco como la trayectoria en general, ¿no? De la vida de uno también, desde el mundo de la danza, de las artes, todo eso, y ya la profesión, hacer como una educadora del cuerpo humano, ¿no? Esa es como la carrera de la educación física. Yo estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí, agradezco mucho a Nelly esta oportunidad que nos dan de poder hablar de la Fundación Liderazgo. Así es que muchas gracias por esa presentación, Mauricio. Mariana, bienvenida. Bueno, y continuamos con nuestras invitadas y seguimos con María Consuelo Karevich Jerez. Ella es educadora de párvulos, licenciada en educación, con más de 20 años de experiencia en el aula con formación bilingüe. A ella, junto a esto, a ella es psicopedagoga, magíster en dirección y gestión de recursos humanos. Es voluntaria de la Fundación de Liderazgo Chile y parte de la comisión que impulsa la Ley de Educación de Emocional en Chile. María Consuelo, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que lo que más me define, soy educadora de corazón de mis hijos y de los de todos. Eh, sí, amante de la educación y dedicada a la educación emocional y la crianza respetuosa que está tan necesitada en nuestra sociedad hoy en día. Sí, también quiero aclarar que también tuve que resumir el currículum, Sí. o sea, tuve que hacer una abreviación y destacabas mucho que eras madre de 4 hijos, o sea que eso también habla un poco de la relevancia que tienes tú como en la parte emocional, ¿no? Lo importante que es nuestra vida personal en nuestra vida profesional.
Absolutamente, absolutamente. Y no me quedo solo en lo que debe ser y en lo que dicen los libros, por decirlo así, o los estudios, sino que lo llevo a la práctica con mis hijos y, y sé lo que significa ser mamá, el desafío y el desafío de llevar también toda una crianza respetuosa, enfocada en las emociones, con niños de todas las edades, pequeños, adolescentes, de todas las edades. Bueno, perfecto. Ahora entremos de lleno en materia y comencemos por definir lo que es la educación emocional, porque muchas veces uno lo menciona, lo escucha por muchas partes, hay gente que cree que esto es como la nueva era, todavía no está claro, pero resulta que no, que esto ya es casi como una ciencia y que se está volviendo más formal, que de hecho hay un proyecto de ley también. Entonces me gustaría que empezáramos por eso, Nelly. Empecemos con responder esa pregunta: ¿qué es la educación emocional y por qué es tan importante? Bien, la educación emocional es ese proceso de adquisición de aprendizajes, de habilidades, de competencias que sirven para el desarrollo integral de una persona. Siempre pensamos que nos educamos solo en el área cognitiva, pero desde la educación emocional la entendemos como un proceso que nos ayuda en todas nuestras áreas de la vida, y que estas otras áreas que quedan un poco a la deriva en los sistemas educativos cobran aquí una importancia mucho más radical, porque la tienen, porque finalmente la suma de todos los aprendizajes que tenemos en la vida es lo que nos convierte a nosotros en lo que somos finalmente. Entonces, tiene una importancia trascendental. Creo que hoy lo que se ha hecho para que se piense, lo que decías tú, Mauricio, como esta nueva era, lo que ha hecho que despierte es la necesidad que hoy existe de visibilizar solamente este proceso que estaba un poco como oculto, como que no se vivenciaba tan bien como lo hacemos hoy. Y hoy ya lo iremos comentando, ¿cierto? Dentro de las respuestas que vamos dando, vamos a ver que hay muchos frentes que hacen que esto sea ahora más visible que antes. Pero es un proceso, y como proceso lo entendemos como algo que se tiene que ir desarrollando de forma sistemática, de forma gradual, de forma integrada, de manera que vamos adquiriendo esas herramientas que nos permitan estar con un proceso de bienestar más definido. Esa es la educación, y ahí está su importancia. Bueno, y de hecho cada vez uno escucha más en el área empresarial que se buscan las herramientas emocionales, bueno, que eso ya viene, lo analizan a uno de cierta forma si uno tiene esas herramientas emocionales, ¿no? Y cada vez toman más relevancia. Quisiera seguir con María Consuelo. Al educar socioemocionalmente desde que son pequeños a nuestros niños, ¿cómo se ve la diferencia en el desarrollo del adulto del mañana? Bueno, de partida, como bien hablaba Nelly, este es un proceso. Se estamos enseñando habilidades para toda la vida, y como bien dice Daniel Goleman, que participó también del diplomado de la Fundación Liderazgo Chile, cuando enseñas educación emocional a los niños como parte de su rutina escolar, aprenden a ser más conscientes de ellos mismos, aprenden a autogestionarse, a sintonizar con otros y a identificar qué sienten los otros, sus compañeros, sus pares, y a usar esto para cooperar, llevarse mejor y armonizar con otros niños. Entonces, en la medida que los niños manejan mejores sus habilidades emocionales, con eso en más sus emociones, tienen más habilidades para saber qué hacer con estas emociones, van a tener una vida adulta que van a ser mejores personas, mejores padres, mejores parejas, miembros de una comunidad en la que pueden aportar lo mejor de sí mismos y mejores líderes también. Digamos que es un beneficio a largo plazo en el que estamos buscando un estado de bienestar emocional en los niños, con habilidades para adaptarse, para manejar desafíos físicos, emocionales, sociales, todo lo que se les pueda presentar, poniéndose y parándose con la mejor postura ante la vida y con la mayor cantidad de herramientas de conocimiento personal y de cómo manejarme ante todo lo que me ocurre, aprovechar lo valioso, aprender de lo que
no fue tan valioso quizás o no fue tan bueno, aprender de ello también y salir adelante. Por eso es muy, muy importante. Mariana, a propósito de esto último, la Fundación Liderazgo Chile impulsa un proyecto de ley de educación emocional que apunta precisamente en la primera infancia como foco del trabajo. ¿En qué consiste este proyecto de ley de educación emocional? Exactamente, la Fundación Liderazgo Chile es la promotora y la propulsora de este proyecto de ley ya por el año 2018 y fue presentado al Congreso, ¿cierto?, a la Comisión de Educación y fue respaldado por la Comisión de Educación ya el año 2019 que ingresó esta propuesta y este proyecto de ley. O sea, ya está ahí. Está un poco durmiendo, pero con todo esto que nos ha ocurrido desde el año pasado a la fecha, por supuesto, que ha despertado gran interés, porque esto ha sido siempre parte del currículum. Lo que pasa es que hay un currículum oculto ahí que mencionaba un poco Nelly, que ya estamos visibilizando y sensibilizando al respecto, que tiene que ver con todos los objetivos transversales que sí tienen que estar dados en educación, pero que ha costado mucho integrarlos porque falta mayor capacitación. Entonces, este proyecto está ahí. Nuevamente lo estamos impulsando desde esta comisión. Y que lo que busca es modernizar la educación, humanizar la educación con todas las dimensiones que tienen que darse, ¿cierto? El desarrollo emocional, el desarrollo espiritual, el contacto y la conciencia también de nuestro cuerpo, ¿cierto? Por lo tanto, desarrollar seres humanos íntegros, con un autoconocimiento importante, con el foco desde la primera infancia, porque esto debiese apuntar obviamente a todo el ámbito educativo, desde pequeños hasta llegar a la universidad, incluso en la formación docente, que son los que van a formar, es un círculo que tiene que ser virtuoso en ese aspecto, un foco en la primera infancia, por supuesto. Una sociedad más justa, más empática, entonces que no sea solo un ramo, que puede ser, que no se instaure en un ramo, sino que esto tenga una mirada sistemática, es decir, que yo llego al colegio y hay un lenguaje emocional desde el tío que atiende el negocio hasta las tías que limpian el colegio. Esto tiene que pasar por todas las áreas. Es una desde las neurociencias, esto de que el lenguaje crea realidad, genera realidad, pero es en todo ámbito. Entonces ese es el proyecto de ley que está allí, que tiene una mirada de promoción y de prevención hacia todos los componentes también de salud mental, porque no nos olvidemos que esto tiene que ver con la salud mental finalmente, o sea, el trabajo del autoconocimiento, la gestión de las emociones, ¿cierto? Identificar nuestras emociones, ¿para qué? Para atacar las conductas que derivan estas emociones, que nuestras conductas son las que nosotros podemos trabajar y potenciar, ¿cierto? A través de nuestras emociones que no las podemos negar porque son humanas. Es normal sentirme enfadado, es normal sentirme triste, pero yo cómo actúo y cómo reacciono a eso es lo que hay que trabajar a través de este proceso que mencionaba Nelly, un proceso como de reconstruirnos en ese aspecto. Pero este proyecto de ley lo que busca es eso, afectar el currículum entero, o sea, toda la malla curricular o un ramo en específico. Que va más allá de una asignatura en particular, de un ramo de educación emocional que podría ser, y podría darse, pero esto va mucho más allá, tiene que ver con esta formación transversal, no solamente con los aspectos hasta el día de hoy que conseguimos como los contenidos que aprendemos en el colegio, ¿cierto? Esos mismos contenidos debieran ser entregados desde esta mirada, desde esta perspectiva emocional. O ya lo decía Humberto Maturana, que para estarse los alumnos no aprenden precisamente contenidos de matemática, que es lo que aprende el vínculo que se establece con una profesora o con un profesor, es lo que te lleva a un aprendizaje significativo. Por lo tanto, esto tiene que estar inserto en todas nuestras prácticas pedagógicas, más allá de un ramo, sino que tiene que ser parte de nuestra formación en todas las áreas. O sea, todos debiéramos prepararnos y formarnos en las instituciones educativas, en las empresas, en los médicos también. O sea, es un campo enorme que hay que abordar para mejorar las relaciones humanas. Es casi como un cambio de base. Yo diría que no es un proyecto de ley, sino que tendría que ser un tema que debería estar en la próxima Asamblea Constituyente,
debería estar involucrado en este lugar. ¿Ustedes tienen conocimiento de que este tema lo maneje alguno de las personas que fue elegida para la próxima asamblea? ¿O todavía no? Habría que plantearlo. Al menos desde el mundo de la salud ya está la propuesta también de salud mental. Entonces nosotros estamos relacionados con todo eso, con todo ese camino. Y si el mundo de la salud lo propone ya también como ley, pues la educación está proponiendo también esta ley de educación emocional, y ahí debiéramos integrar y colaborar estos caminos. Salud, educación, y trabajar de manera colaborativa todos estos proyectos que vienen en camino y que se van a abrir a esta nueva constitución. Consuelo. Sí, yo quería comentar, porque donde hacemos quizás la diferencia con este proyecto de ley del tema de salud mental, es que salud mental va a reparar. El proyecto para la ley de educación emocional evita los problemas de salud mental. El que uno conozca sus emociones, el que uno trabaje de ellas y pueda reaccionar ante cualquier situación que se le presente en la vida, evita los problemas de salud mental. Entonces, por eso es tan importante, porque llegar a reparar si podemos evitarlo, podemos entregarles a los niños desde muy pequeños las herramientas para tener una mejor calidad de vida. Seguramente la antigua educación es la que también genera muchas patologías psiquiátricas y psicológicas del futuro. Nelly, ¿tú querías decir algo? Sí, no, que por eso mismo que decía Consuelo, está la idea de que esta ley viene la lógica de la prevención y de la promoción de la salud, como anticipándose al problema cuando ya está. Mauricio, tenemos problemas ahí con un ruido que se escucha desde tu micrófono. Ya, perfecto. ¿Mejor? Ahí. Sí, ya. ahí sí. Es cuando te acercas mucho al micrófono que se genera eso. Ya, voy a tener que, la universidad tiene que invertir un poco más a ver si sale mejor. Nelly, continúa la idea porque la estabas desarrollando. No, yo ya había señalado que la idea es en la idea de prevenir y promover, que es un poco también la lógica del mundo educativo. El mundo educativo no repara, no hace tratamientos de algo, sino que educa para que se anticipen las cosas, para que se eviten, como decía Consuelo. Perfecto. ¿Cómo se ve actualmente en la sociedad el manejo del manejo socioemocional? ¿Qué cosas explican los niveles de ansiedad, estrés y depresión? ¿Cómo va a comenzar a realizarse todos estos cambios que se están buscando? Si quieres, Nelly, empezar tú. Bueno, yo creo que la evidencia lo dice de cómo estamos, porque tenemos, por ejemplo, que se ha aumentado un 20% en Chile de los estudiantes universitarios que presentan ansiedad. Hasta la fecha, desde la pandemia, se dice que hay 1.700.000 licencias médicas derivadas de la salud mental. Eso equivale a más del 50% de licencias que son de ese ámbito. Entonces, con esos datos ya nos están diciendo que como sociedad, digo, no estamos bien, que algo nos está faltando. Y yo creo que la educación emocional es una de las herramientas que nos permite no llegar a esos estados, o por lo menos minimizarlos un poco, de tal manera que no estemos de esa forma en la que estamos. En general, ¿cierto? Como sociedad chilena estoy hablando yo, porque quizá en otros países las cosas estén más o menos igual o no sé, peores, mejores, pero que a nosotros nos interesa en este momento, digamos, partir por casa y esos son los datos que nos están arrojando los distintos estudios que se han hecho al respecto. Entonces, cabe allí la necesidad de hacer algo urgente y que nos pueda ayudar en esa lógica. Consuelo, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, bueno, mirándolo desde mi ámbito, que es la primera infancia, ¿cierto? Yo me desarrollo en la primera infancia, hay de verdad, es bastante catastrófico, porque los niños menores de 5 años tienen la peor salud mental del mundo, los niños chilenos, siendo la ansiedad, la depresión, la angustia y la hiperactividad los factores que más agobian a los preescolares. Ahora, ¿qué explica esto? Esto lo explica, por un lado, la invisibilización de los niños pequeños. Un adultocentrismo es como que el adulto se olvidara que algún día fue niño y de las necesidades que tenía en esas edades. Muchas incoherencias al momento de
de tratar a los niños, de educar a los niños, falta de rutina, falta de estructura en su día a día, que en el fondo eso, viéndolo del ámbito cerebral, digamos, las rutinas les dan a los niños tranquilidad, bajan la ansiedad, el hecho de saber qué va a pasar durante su día. Y es todo lo contrario, es muy, muy desordenado. El desconocimiento también por parte de los adultos de las etapas del desarrollo del niño, de qué esperar a tal o cual edad del niño y cómo se va a desenvolver en esas edades. Entonces muchas veces se exige más de lo que el niño puede dar. Y sobre todo la falta de empatía y conexión con esas reales necesidades de los niños, emocionales fundamentalmente. Ahora, ¿cómo se cambia esto? Tomando conciencia. En primer paso, tomando conciencia, informándonos, ¿cierto?, de cómo es este desarrollo de los niños, pero antes que cualquier cosa, la forma de cambiar esto es de que el adulto se cuide a sí mismo. Si yo no cuido mi emocionalidad, si yo no estoy bien, si yo no sé reaccionar ante las cosas que me pasan y me desbordo emocionalmente, no voy a poder enseñar a los niños, no voy a poder darle a los niños lo que necesitan cuando ellos se desbordan emocionalmente, que en ellos es esperable, ellos aún no tienen las herramientas para hacerlo, no tienen el desarrollo que tenemos nosotros como adultos, ¿cierto? Ese cerebro todavía se está formando. Entonces, por ahí parte el autocuidado primero como adultos para poder entregarles la mejor versión de nosotros a los niños y estar dispuestos a ayudar. Es como un círculo vicioso. Si no educamos a los niños, no vamos a tener adultos que puedan apoyar a sus niños. O sea, hay que empezar en algún minuto. Mariana, qué podemos hacer para los que queremos empezar a involucrarnos en este tipo de inteligencia emocional que ustedes están hablando, para empezar nosotros también a aplicarlo en nuestra vida, pero también en nuestros niños, en nuestras casas? Y bueno, es una pregunta bien importante porque nosotros consideramos desde la visión de Flitch que esto tiene que ver con ese cambio, esa transformación profunda interna. Primero, con uno, ir y reconocer que somos humanos, que somos emocionales, que somos seres emocionales y que todo eso lo podemos trabajar porque son habilidades que se aprenden, que se enseñan, que se aprenden y que se practican, que tienen toda una metodología, un proceso, como decía Nelly, en esto de vivenciar también todo esto, porque para poder hablar, obviamente, de educación emocional, hay que entrenarnos, tenemos que entrenarnos y para poder llevarlo a la práctica, ¿cierto? Y ahí la Fundación Liderazgo es la que trabaja en esta promoción, ¿cierto?, desde la educación emocional en Chile y en América Latina, porque se abrió fuertemente hacia todo el territorio latinoamericano. Por lo tanto, ellos son los que plantean desde dentro la misión es construir una mejor sociedad, ¿sí? La Fundación tiene talleres, imparte charlas, conversatorios, tiene diplomado, tiene un máster ahora. Y hay mucha gente en formación, Yo diría que todo esto tomó mucho revuelo, obviamente, el año pasado en el contexto que estamos viviendo. Por lo tanto, ahí se entregan instrumentos socioemocionales para mejorar, obviamente, todo esto, todas estas necesidades que están al ver en este minuto en educación, y donde claramente las personas que se han acercado, que son miles de personas que se han dado cuenta que están en el mundo educativo, también hay psicólogos, la verdad es que es una gama de profesionales que están entrando a esto de todas las áreas, por esa necesidad también de darnos cuenta nosotros que aquí aparece esta transformación, este cambio al que vamos fuertemente y del cual todos nos estamos dando cuenta de su importancia. Así que Flitch busca a través de estas diversas actividades concientizar, como decía Consuelo, Nelly, anticiparnos, prevenir a lo que viene después. Por eso nuestro foco obviamente está en la primera infancia, pero los aborda a todos, o sea, adolescentes. Mira, hay un dato súper importante, hay el 50% de los presos en Chile inicia su carrera delictual a los 13 años. A los 13 años. Entonces, todo eso pudo haberse manejado y trabajado mucho antes de que llegáramos a eso, ¿cierto? Por eso hay que atender ese foco etario. Así que la Fundación brinda todas estas instancias, muchas veces gratis y otras veces hay un aporte ético simplemente, ¿cierto? Para también sustentar a la Fundación, entrega apoyo psicosocial, psicoemocional, entonces tiene una diversidad de
de actividades y entrega hacia la sociedad en este minuto que obviamente los invitamos a todos a que se acerquen a la fundación. Son muy cercanos, se responden muy pronto y hay muchas actividades para las familias con TEA, para diversidad, para las personas mayores, que es otro grupo de personas que también hay que atender con urgencia, porque también altos niveles de suicidio a nivel país, que tampoco está visibilizado. Entonces también eso tenemos que sensibilizarnos para poder ir a atender como sociedad a todos estos grupos etarios. Es un cambio bien grande, entonces lo que vamos a tener que empezar a hacer y capacitarnos. Nelly, ¿qué hacer para empezar a involucrar esto en los establecimientos educacionales? Sobre todo porque están hechas para robots. Todos fuimos educados como robots y como militares. Y me imagino que romper esa cadena es bien complicado, Nelly. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Yo creo que lo primero es la sensibilización que tiene que hacer tanto el profesor como quien pueda, de donde uno pueda tomarse. Hay que crear conciencia de aquello. Hay que darse cuenta que esa vida de robot que dices tú no puede seguir así. Nosotros tenemos que dejar el piloto automático que funcione cuando haya que dejarlo, pero en muchas otras cosas debemos ser conscientes de lo que nosotros queremos y debemos hacer. Todos los cambios parten personalmente, desde dentro. Las respuestas no están fuera, están siempre dentro. Y eso es un poder que se le asigna a la persona para que pueda generar en sí misma y así también pueda ayudar a los demás. Pero tiene que partir por cada uno por sí mismo. Y a través de la idea de la sensibilización y de la idea de que ayudándose a uno mismo uno puede ayudar también a los otros, a estar bien, a sentirse bien, a cooperarse, como decía Consuelo delante, a ser empático, a querer una mejor sociedad para todos y tener ciertos niveles de bienestar. El mismo espacio, ¿no? Yo creo que también los mismos espacios educacionales, los lugares, la forma en que se ponen las mesas, las sillas, todo eso debería cambiar, ¿no? Exactamente. Hay muchas cosas que están... que no son tan difíciles de hacer esos cambios y hay otras que se costará un poco más, pero cuando uno abre la mente, cuando uno piensa diferente o empieza a creer que se puede pensar diferente, yo creo que ya estamos más cerca. Yo lo puedo decir porque en realidad los colegios están un poco, no sé si obligadamente, porque el Ministerio de Educación ha estado también insistiendo en la idea de la educación emocional, pero los colegios también están abriendo la puerta a la posibilidad de generar esos cambios, que como decían Mariana y Consuelo, no es un cambio simple, es un cambio tremendo que involucra a todos los integrantes y en todo momento del día. O sea, son cambios bastante importantes de lograr, pero que habiendo conciencia se pueden hacer. Y esa es como la respuesta positiva que hay desde la educación emocional, que se puede hacer. Qué interesante este tema, da para hablar de mucho durante toda la tarde, pero lamentablemente vamos a tener que concluir, pero no antes sin que hagan alguna pequeña reflexión final. Me gustaría, Consuelo, que tú nos entregaras una pequeño análisis, sobre todo enfocado a la primera infancia, que yo creo que ahí es donde está el secreto. Vamos a tener que trabajar con ellos para que esto logre desarrollarse a futuro. Sí, bueno, un poquito tomando lo que decían, creo que como para simplificar, la ruta de la educación emocional debe ser primero por esta toma de conciencia. Los primeros destinatarios van a ser todos los docentes, los educadores, a todo nivel, preescolar, básicos, media, universitarios, todos. Luego de eso, los que son docentes de básica, de preescolar, van a transmitir esto a los padres, ¿cierto?, para que ellos también sean educados, y así vamos a poder aumentar y hacer una red para que llegue a nuestros niños por todos los ámbitos una adecuada educación emocional. Ahora, ¿qué es importante? Fundamentalmente con los más pequeños. Lo que más complica muchas veces a los papás, a los profesores, es su comportamiento. Tenemos que tener esa mirada compasiva con nuestros niños, por un lado, que aún no tienen las habilidades
para decir lo que quieren decir de la forma que nosotros esperaríamos con este adultocentrismo. Entonces mirarlos con una mirada compasiva, como decía, conectar con ellos emocionalmente y hacerlos partícipes y que se sientan parte y pertenecientes de una comunidad, ya sea familiar, institucional, pero que se sean tan partícipes. Cuando el niño tiene un sentido de pertenencia, se siente abierto a colaborar. Siente esa responsabilidad de yo soy parte de esto y vamos todos juntos, y para eso tenemos que hacerlos partícipes a su nivel, ¿cierto? Considerando su desarrollo de lo que son capaces de hacer, pero sin anularlos, permitiendo sus emociones, que ellos sientan que pueden demostrar sus emociones, porque lo que vamos a trabajar es la conducta asociada a las emociones, pero las emociones las permitimos siempre, porque todas las emociones, ya sean placenteras o displacenteras, nos mueven hacia una acción, nos mueven hacia hacer algo. Entonces eso es lo importante. En la medida que nosotros coartamos o negamos las emociones de los niños, por un lado los estamos privando de la capacidad de aprender de ellos mismos, de su cuerpo y de cómo se manifiestan estas emociones, y de aprender a cómo solucionar los problemas que se enfrentan en la vida. Muy interesante y desafiante, debo decirlo, ¿eh? Absolutamente. O sea, me hace reflexionar todos los castigos que le había a mi hijo. No, es broma. No, sí, es verdad. Mariana, una reflexión final, por favor. Sí, un tremendo desafío. Y escuchaba a Consuelo, los niños hoy en día, los niños, las niñas, son sujetos de derecho a través de estas convenciones internacionales, o sea, en la política pública eso está, son sujetos de derecho, ya no son, ya que tenemos que sacarnos esa mirada de como infantilizar o bajar de nivel, ¿cierto? Como esto del niño, no, los niños, las niñas son maestros. Nos vienen a enseñar, nos vienen a mostrar muchas cosas que nosotros como adultos, con un camino, una trayectoria, una experiencia, podemos entender hoy en día a través de todas estas herramientas de otra forma. Por eso te mencionaba en un comienzo que es una transformación, y como son transformaciones, son procesos, ¿cierto? Va a tomar un tiempo en que todo esto se difunda, porque claramente no es una moda, es algo que ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que ahora está apareciendo de una forma como desbordada, ¿no? Por todo lo que nos ha ocurrido a todos, como sociedad a nivel planetario. Entonces, claro, esta mirada transformadora es la que a nosotros como adultos nos tiene que hacer ese clic, ese cambio de paradigma y prepararnos para este desarrollo en educación de esa mirada, ¿cierto? Para prevenir todos estos flagelos de la sociedad, bullying, problemas de abuso, maltrato, todo eso se puede enfocar desde esta mirada y sobre todo desde la primera infancia y para siempre, como un trayecto largo. Yo creo que es un buen momento para empezar a incorporar este tema e introducirlo más en la sociedad, porque está cambiando, ¿no? O sea, se están haciendo los cambios, el sistema está cambiando, la energía está cambiando, y yo creo que es el momento para introducirlo y establecerlo. Nelly, que yo creo que te quedaste por fuera de la constituyente, ¿eh? Debiste haberte metido como candidata e incorporar esto, ¿eh? Dentro de la nueva constitución, ¿eh? Nelly, tu conclusión. Yo creo que la ley de educación emocional va a venir un poquito a impulsar también este cambio que de alguna manera ya se está dando, pero que se está dando de manera muy, muy chiquitita todavía. Esto tiene que ser algo de alguna manera más amplio a todos los niveles. La educación superior, a pesar de que decían Consuelo y Mariana que deben partir, ¿cierto?, por la educación inicial, tampoco debe descuidarse el mundo de la universidad. Yo creo que los estudiantes universitarios también tienen que tener esa vivencia de educarse emocionalmente a sí mismos. Y creo que la ley podría venir a apoyar a esas instancias que podrían quedarse un poco más rezagadas, pero que la ley diga no, es que tenemos que ir todos. Todos tenemos que educarnos y educar emocionalmente. Y finalmente, antes que tú termines el programa, mi querido Mauricio. No, si ahora tengo más herramientas emocionales, ya tengo más habilidades. Voy a quedarme callado, no te voy a interrumpir.
Bueno, deseo entonces agradecer a Mariana y Consuelo, que tengo el gusto de conocer desde hace poquito, pero porque estamos formando parte, o sea, estoy formando parte del grupo al que ellas pertenecían ya desde mucho tiempo antes, de la Fundación Liderazgo Chile, que está haciendo un camino, un trabajo allí con distintos actores que pueden unirse como voluntarios, así como lo hice yo en su minuto, y ahí estamos, en la Comisión Ley de Educación Emocional. Eso, Mauricio. Y las personas que quieran buscar más información de la fundación, ¿dónde lo pueden encontrar? A ver, no sé si ustedes tienen una página web o algo donde las personas puedan buscarla. Sí, dime, Consuelo. Sí, flit.org. Flick.org. La página es flit.org, sí, ahí van a encontrar todos los cursos, información muy valiosa, todo está ahí. Perfecto, entonces flick.org es el lugar donde pueden encontrar más información y para que empezamos a aprender sobre este tema y a involucrarlo dentro de nuestras vidas, porque debe ser un cambio de la base, desde la raíz, creo yo. Nelly, Mariana, Consuelo, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, esta invitación a los micrófonos de la radio de la Universidad del Biobío, que suenan un poco mal a veces, pero vamos a mejorarlo. Así que muchísimas gracias, Consuelo. Muchas gracias a ti. Mariana, muchas gracias por venir. Muchas gracias por este espacio. Y Nelly, tú eres como de la casa, o sea que vamos a tener que seguir. Yo creo que este tema vamos a tener que abrirlo y seguir dándole más programas porque es muy interesante. Así que a todos ustedes los invitamos a que busquen información sobre este tema y también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y sigan conectados aquí en la programación de la radio de la Universidad del Biobío, Radio UBB. Así que hasta la próxima. Chao, chao.